nos hizo el favor de hacer una presentación, una introducción bastante completa desde mi punto de vista. Creo que abordó los temas principales este, eh, para comprender el pensamiento de Schopenhauer, que bueno, sí, por supuesto es complejo, porque como ella nos hizo ver, hay, digamos, tres ascendientes intelectuales en el pensamiento de Arthur Schopenhauer. Entonces, eso la verdad es que lo hace bastante complicadito, porque está, digamos que abrevando, bebe de la fuente que es Platón, y bebe de la fuente que es Kant, y bebe de la fuente que es el pensamiento hindú, específicamente de las Upanishad y de la filosofía o el pensamiento Vedanta, ¿no? Y Hegel no, es todo lo contrario. Eh, Más bien, cuando puede, pues se posiciona francamente en contra de la filosofía hegeliana. Dice que es un sofista, que el verdadero filósofo es él, porque él es platónico, y se acuerdan que, bueno, Platón, en un montón de sus diálogos rechaza a los sofistas, habla pestes, ¿no? De los sofistas en varios diálogos. Por ejemplo, pues el principal, o uno de los más estudiados, si no, ahí depende mucho, pero bueno, es el Protágoras. Otro es el Hipias, y de hecho a Hipias le dedicó Platón dos diálogos, el Hipias mayor y el Hipias menor. Pues en el Hipias mayor, la verdad es que Platón deja muy mal a Hipias. Uno diría, bueno, ¿por qué le dedica dos diálogos a alguien con tan pocas luces? Entonces esto nos hace pensar que en realidad la intención es la de ridiculizar a Hipias, ¿no? Tenemos entonces un diálogo a Protágoras, dos diálogos a Hipias, Hipias mayor, Hipias menor. El más bello para mí es el Hipias mayor, trata sobre lo bello, precisamente. Eh, y después está el Gorgias, un diálogo también muy interesante para los que les gusta la retórica, el nihilismo. Hay quienes dicen que el padre del nihilismo es Gorgias. Es una corriente, una forma, digamos, de ser filosofía muy popular hoy en día, que tiene un auge tremendo en Japón. Por ejemplo, la filosofía en Japón hoy en día es nihilista, ¿no? Por ejemplo, con lo que se llama la escuela de Kioto. Que es como la escuela de Marburgo o la escuela de Frankfurt, pues así los japoneses, hoy en día es una corriente muy, muy fuerte, que es la escuela de Kioto, y trabajan básicamente pues el nihilismo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, Schopenhauer pone a Hegel más bien como un sofista, que solo busca la opinión, que solo utiliza un lenguaje muy rebuscado para decir puras patrañas. Por ejemplo, en El mundo como voluntad y representación de 1819, se refiere a Hegel como un charlatán. ¿Mm? En una obra que escribió posterior a El mundo como voluntad y representación, que es Parerga y Paralipomena, es en el tomo 2, porque son dos tomos, en Parerga y Paralipomena 2, en el escrito que se llama Sobre la filosofía de universidad alemana. Básicamente es un manifiesto en contra de Hegel, ¿no? Es eso, la verdad es que la tesis central de ese librito es que Hegel es un sofista, lo que implica que Hegel es un relativista, que en realidad eh, le interesa el movimiento, que está muy ocupado en el movimiento histórico, y es cierto, ¿no? O sea, el espíritu, parece que Schopenhauer en ese sentido se entendió a Hegel. El espíritu se va autodesplegando en la historicidad, algo que va a recuperar Marx, por cierto, ¿no? Esas son patrañas para Schopenhauer, porque como tendremos oportunidad de ver específicamente eso en la clase de hoy, para Schopenhauer no le interesa la historia, que es puro movimiento, le interesa lo que permanece, es decir, lo eterno. Entonces, mientras Hegel está explicando el movimiento dialéctico que se da en el espíritu, Schopenhauer más bien se preocupa por explicar la eternidad, por explicar aquello que siempre es, aquello que permanece. Ajá, y en ese sentido,
son las ideas platónicas. Y por otro lado, la cosa en Schopenhauer tiene en muy poca consideración, o sea, si no es que la palabra es que Schopenhauer tiene un desprecio por las cosas de este mundo. Y una de las cosas de este mundo es la historia. O sea, si la hace el hombre o no, Schopenhauer es indiferente. Bueno, si ustedes sigan pensando que hacen la historia. Ingenuos. Ajá. Ya sea la idea del idealismo alemán de que la historia es la de la libertad en Hegel, que se culmina en el Estado, por lo menos eso dice en la fenomenología del espíritu, o bien sea la refutación que le hace Marx y decir, no, la historia no es la realización de una idea, ¿no? Sino que la historia la hacen los hombres, tiene que ver con las condiciones materiales de existencia. Schopenhauer se divierte escuchando las dos defensas, ¿no? Tanto la idealista como la materialista, o la de Hegel o la de Marx. Dice, más bien, lo que me importa no es lo que acontece en este mundo. Esto es pura contingencia, es pura azarosidad, etcétera, ¿no? Lo que me interesa es el estudio de lo eterno, que son las ideas platónicas por un lado y por otro son el noumeno kantiano, la cosa en sí. Entonces, no hay en realidad una influencia de Hegel en Schopenhauer, ¿no? Es todo lo contrario, lo detesta. Ujú. Muy bien, entonces, digamos que son estas tres influencias, ¿no? Las que determinan el pensamiento de Schopenhauer, que también hay que decirlo, es muy joven cuando cuando publica el tomo 1 del mundo como voluntad y representación. Aquí se ve mejor. Hasta lo ponen jovencito, ¿no? Y el tomo 2 aquí ya lo ponen viejito. Ujú. Porque es a propósito, el tomo 2 del mundo como voluntad y representación, ¿ven? Volumen 2, Schopenhauer lo escribe mucho después, mucho después. El tomo 1 se publica en 1819. Ajá, aquí Schopenhauer todavía no cumple ni los 30 años y ya escribió su obra magna, ¿no? Son pocos los filósofos que han hecho eso. Hume, David Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana, que también es obra capital, también la publicó antes de los 30 años. Como veremos, Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, también lo publicó antes de los 30 años y cosas por el estilo. Entonces Schopenhauer escribe o se publica el tomo 1, que es el que ustedes leyeron o vamos a estar comentando, y el tomo 2, ¿no? Lo escribe pero ya viejo, y de hecho es interesante. Yo, la verdad es que como me gusta el tema, leí ambos tomos. Este, y ayuda mucho a ver qué dice Schopenhauer cuando era muy joven y después cuando es más maduro, y sí cambia algunas palabras. Por ejemplo, en el tomo 2, en el apartado tercero, que es el que les sugerimos leer, utiliza sobre todo la palabra entendimiento. Ujú. Y por ejemplo, en el tomo 1 aparece pocas veces, en el libro 3 la palabra entendimiento. Eso puede parecer insignificante, pero por ejemplo, cuando alguien hace una tesis sobre Schopenhauer, debe tomar esas cosas en consideración, ¿no? ¿Por qué decide hablar en términos de entendimiento y abandona, por ejemplo, algo que sí está en el tomo 1, como puede ser lo de la objetivación de la voluntad? Muy bien. Bueno, entonces, El mundo como voluntad y representación, dos tomos, el primero 1819, el segundo cuando Schopenhauer está a unos años de morir, él muere en 1860. Es su obra principal, El mundo como voluntad y representación, aunque él recomienda, lo dice en las primeras páginas del tomo 1, él recomienda que antes se haya leído su tesis de doctorado, que es sobre la cuádruple raíz del principio de razón. Ujú.
¿Qué quiere decir el principio de razón en Schopenhauer? Les voy a platicar cómo pensé la clase. Ajá. Primero, vamos a comenzar, voy a leer algunas cositas de la República de Platón. Esta sí está bien anotada, mi tesis de licenciatura fue de Platón, precisamente de la República. Esta es la edición de la UNAM, vale mucho, mucho la pena esta edición, me gusta más que la de Gredos, por mucho. Entonces vamos a leer algunos pasajitos pequeños, pero para que quede claro lo que dice Schopenhauer, y después va a estar bien denso. Nos vamos a pasar a algunos pasajes de la crítica de la razón pura de Kant. Entonces va a ser pura metafísica, pura metafísica. Schopenhauer es pura metafísica. Yo voy a hacer lo posible para que sea lo más tranquilo, ¿no? Y después, esa es la primera parte, algunas cosas sobre las ideas y la eternidad de ellas en Platón. Después en Kant veremos algo que está muy presente en los primeros 3 parágrafos del mundo como voluntad y representación, que son los parágrafos del libro tercero 30, 31 y 32. Si hoy terminamos de comentar esos 3 parágrafos, ya la hicimos. Habremos avanzado mucho. Pero releyendo, me di cuenta que Schopenhauer evidentemente asume cierta comprensión tanto de Platón como de Kant. Es más probable que ustedes, que nosotros sepamos un poquito más de Platón que de Kant, específicamente de la crítica de la razón pura, porque es un libro complejo. Sí, no hay que engañarnos. Probablemente es uno de los libros más difíciles de la historia de la filosofía. Desde mi punto de vista es ese, la fenomenología, la ética de Spinoza y Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Son libros muy complicados. Entonces, Schopenhauer, si leyeron los primeros 3 parágrafos, por lo menos, Schopenhauer siempre está hablando de la eternidad de las ideas y bla, 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 muy bien. Y también habla del principio de razón a partir de Kant. Y a partir de Kant, el principio de relación se relaciona con el fenómeno, con el espacio, el tiempo y la causalidad. Y uno dice, chingón. ¿Y qué es eso del espacio, el tiempo y la causalidad como condiciones de posibilidad de conocimiento? De hecho, ya no vamos a perder más tiempo, vamos para allá. Pero antes sí me gustaría saber específicamente cuál fue su experiencia leyendo a Schopenhauer. O sea, ustedes lo iban leyendo y más que hacer el esfuerzo por comprender las ideas, ¿qué sentían? ¿Qué experimentaban? De verdad tengo mucho, mucho interés por saber cuál fue su experiencia leyendo a Schopenhauer, sobre todo para aquellas personas que es la primera vez que se acercan a Arthur Schopenhauer. Escucho. Yo, bueno, bueno, al principio me sentía como identificado con él, ¿no? Cuando agradece sobre su capacidad, ¿no? Bueno, todo lo que él sabe gracias a sus padres, ¿no? Entonces, pues yo me sentía bien identificado con él y lo vi de manera muy positiva al comenzar a leerlo. Y posteriormente, pues sí, como dices, deshacía como estas ideas o deshace, o no deshace, más bien como que rompe con estas ideas sobre el materialismo. A mí me complicaba un poco, ¿no? Que yo justamente estoy empatizando con esas ideas apenas y de pronto que él te las cuestione, pues sí me hacía mucho ruido, ¿no? Entonces, pues sí, es inquietante hasta cierto punto seguirlo leyendo y pues nada, sí me está gustando mucho. Muy bien. ¿Qué estás leyendo sobre materialismo? ¿Perdón? ¿Qué estás leyendo sobre materialismo? Lo que pasa es que estoy empezando a militar en un, en un grupo internacionalista de política, entonces pues estoy yendo a conferencias y sí, entonces estamos viendo. Bueno, se tocan diversos temas sobre materialismo histórico, ¿no? Ok.
entre ellas cómo se constituye el Estado, ¿no? Y todo eso. Ujú. En- Todo eso no tiene ningún valor o ningún interés para un filósofo como Schopenhauer o los Schopenhauerianos, ¿no? Muy bien, ahorita espero que se aclaren algunas cosas, Iván, si no en esta, en la próxima clase. ¿Alguien más? Yo, bueno, sí es la primera vez que lo leo y mi primer acercamiento, no sé si alguien coincida conmigo, es con la película esta de La vida es bella, ¿no? Bueno, si es que hablan del mismo Schopenhauer, pero esta, y a lo mejor ahora lo entiendo un poquito más, ¿no? Porque lo hacía el Guido y bueno, esa es otra historia, pero no sé, o sea, me hizo pensar como si lo que escribiese y a la vez lo que escribe, bueno, que estuviéramos en otra realidad, ¿no? En una, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo plantearlo. Sí, como que todo lo que estuviéramos viviendo fuera un sueño, ¿no? Como nada de esto está pasando porque no conoces nada, no sé. Algo así Ujú. me hizo sentir. Oye, Diana, ¿cuál es? Yo sí me acuerdo, o sea, más o menos de La vida es bella, o sea, como digamos el argumento, pero ¿qué dicen ahí de Schopenhauer? Eso no me acuerdo. Pues como tal no dicen nada, solo hacen referencia a él, Ujú, porque dice, o sea, en la película como tal, Guido ujú, hace como, por ejemplo, cuando va a la obra de teatro y la ve así en los palcos, bueno, en estas, este, en otros asientos que están más arriba, ¿no? Y así como ujú, que le dice, voltea, princesa, voltea, no sé, y empieza así como a hacer cosas con sus manos. Y no sé, supongo, ujú. tal vez de lo que yo entendí con la lectura sería la voluntad o no sé, este, pero sí, prácticamente es eso, que, Ok, que como que pidiéndole al universo que se haga alguna cosa, se puede hacer, no sé. muy bien. A ver, veremos ahorita ya leyéndolo qué hay de eso. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Una personita más? ¿Lo comprendieron? ¿No? ¿Fue medio rebuscado? ¿Escribe más claro? ¿Nadie? Bueno, entonces, vamos a comenzar con un pasaje que menciona este, en en el parágrafo 31 del mundo como voluntad y representación, Schopenhauer, y es un pasaje que nos va a ayudar muchísimo para comprender todo el pensamiento de Schopenhauer en general, ¿no? Su posición frente al mundo. Y el pasaje que él menciona está en República, libro 7. Probablemente sea pues uno de los pasajes más conocidos del libro 7 de la República. La República de Platón eh, consta de 10 libros. Ujú. En la antigüedad son los alumnos los que le ponen un nombre, digamos, un sobrenombre, complemento al título del diálogo. Entonces Platón solo escribió Politeia, que se ha traducido como política, perdón, Politeia como república, donde se traduce como política es en Aristóteles, porque es el mismo título en griego. Los dos escribieron una Politeia, pero la de Platón la traducimos como política y la de Platón la traducimos como república y la de Aristóteles como política.
ahí tiene que ver Cicerón, pero bueno, esa es como la historia del título del libro y nos desviaría un poco, precisamente porque llegaríamos hasta Cicerón. Pero bueno, tiene 10 libros entonces, ¿no? 10 apartados, si ustedes quieren. Mm, Antes se creía, muchos, o sea, literalmente miles de años, se pensó que el libro uno iba a ser algo aparte y que después Platón empezó a hacer más ambicioso el proyecto hasta que quedó en este diálogo, que es la República, uno de los más largos. No es el más extenso, el más largo es Las Leyes, que tiene 12 libros. Este tiene 10, Las Leyes son 12 capítulos, digamos, ¿no? Decimos libros. Bueno, entonces, ¿de qué trata específicamente el diálogo de la República o Politeia de Platón? Bueno, miren ustedes, de lo que se ocupa es del tema de la justicia. Ujú. Justicia en antiguo se dice dikaiosine, en griego ático, porque, bueno, digamos, en Grecia, en la Grecia clásica, en el siglo V, hay 4, digamos, variaciones lingüísticas. Ujú. Entonces, el griego que se hablaba en Atenas, el que habló Sócrates, Platón, Aristóteles, es el griego ático. Hay otras variaciones, por ejemplo, el griego que habló Heráclito, que es más hacia Asia Menor, eh, se llama el griego jónico. Ujú. Bueno, entonces, esto es importante porque de Heráclito en griego antiguo, Heráclito dice di qué. Cuando se preocupa o habla sus fragmentos sobre la justicia, él escribe en griego jónico di qué. Y Platón, que escribe en griego ático, escribe dikaiosine. Si ven que comparten la raíz, dikaiosine, di qué, y di qué en griego jónico. Entonces Platón dice, ¿qué es la justicia? ¿No? TST G de Cayosine. TST G de Cayosine, ¿qué es la justicia? Es la famosa pregunta socrática. Ahora esto es muy importante porque cuando Platón hace decir a Sócrates para la República, que es un diálogo de madurez, ya no es el Sócrates histórico el que está hablando, ya es Platón a través del maestro, pero sigue recurriendo a la pregunta socrática. La pregunta socrática por excelencia es, ¿qué es tal cosa, no? Pero ahora lo interesante, y esto es muy importante, de verdad que nos va a facilitar todo Schopenhauer, es que la hagan de cuenta que la pregunta que se hace de Sócrates y después Platón a través de su maestro es una pregunta ontológica. Ontos, ajá, entonces, ¿qué es? Mm, eh, ¿no? Y la arete, el aristóteles, etcétera, ¿no? ¿Qué es la virtud? Estige arete. Muy bien. En el caso, se preguntan sobre la valentía, ¿no? Entonces, la pregunta socrática ahí es, ¿se corta mucho? ¿Está muy, de plano muy mal? No, no mucho, pero sí más o menos. Ajá, Ah, porque, o sea, no, no mucho, pero sí como en cosas claves que has dicho se ha cortado. como si estuviera llorando. Algo así, ándale. No tanto, pero sí. No, estoy llorando por dicho Platón, ¿no? Porque, este, pues, déjenme, ¿qué hago? ¿Por qué no apaga su cámara, profe? A ver si así Ah, eso, es un poco más ándale, rápido. me late. Vamos a intentarlo. Perfecto. Ya está. Voy a hablar un ratito y ya me avisan. Sí. Perfecto. Entonces, eh, tenemos el diálogo les digo, el Cármides, ¿no? Que es un diálogo cuando decimos diálogos de transición, son los diálogos que están entre los de juventud y los de madurez. La república es de madurez. Entonces, en el Cármides, la pregunta es, ¿qué es la valentía? Y ahí es Sócrates, es un diálogo muy bonito, Sócrates dialogando con un general.
porque el general dice que es valiente, perfecto. Dices que es valiente, ¿qué es la valentía? Madres, ¿no? Y ya llegan al momento glorioso de Sócrates cuando uno creía saber y no sabe. Eso es importante. Entonces la pregunta en el Cármides es, ¿TST G. Andrea? ¿TST G. Andrea? ¿Qué es la valentía? Andrea es, se llaman Andrea, se llaman valentía literalmente. Andrés es el hombre valiente o un hombre valeroso. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? TST G. Andrea, valentía. Hipias mayor. ¿Qué es lo bello, no? Tiestito calón, calón, caligrafía, por ejemplo, Calípolis, como se llama la república. Calípolis es una ciudad bella y es bella porque es justa. Ahí aparece el pensamiento platónico de que lo bello es justo y si es justo es bueno. Ajá. Por eso la ciudad ideal platónica es Calípolis. Es una ciudad bella. ¿Y qué es lo que lo hace bella? Que es justa. Muy bien, que es la justicia. Bueno, ahí está todo el diálogo, ¿no? Ahora, ¿qué es la pregunta ontológica? Vamos a quedarnos con el diálogo Hipias mayor, que igual es un diálogo de transición, ¿no? Entonces va Hipias ahí caminando, que es un sofista que digamos que su preocupación elemental fue la distinción entre las cosas que son por naturaleza y las que hace el hombre. Y el chiste es que le dice Sócrates, o Platón a través de Sócrates. Muy bien, Hipias, ¿y qué es lo bello? Tiestito calón. Si se dan cuenta en la pregunta socrática ontológica, ¿qué es lo bello? Digamos, ¿cuál es la morfología o la gramática de lo bello? Lo bello, ¿qué es gramaticalmente? Si tuviéramos que analizar lo que es lo bello, es un artículo, son sustantivos. ¿Qué es lo bello? Lo, ¿qué es? ¿Artículo? Muy bien. ¿Artículo masculino o femenino? Masculino. Masculino. No, ¿No? ¿No? no es ni masculino ni femenino. ¿Neutro? Muy bien, perfecto. Esto de verdad les va a ayudar después cuando lean al buen Shopee un chingo. El parágrafo 32 te explica con la distinción entre especies y género. Cuando Schopenhauer, bueno, antes, dejamos ahorita al buen Schopenhauer. Cuando Platón hace la pregunta ontológica, ¿qué es lo bello? Se está preguntando por aquello de lo que en nuestro mundo fenoménico, en el mundo de la caverna, como que algo me doy a entender. ¿Por qué podemos decir que un objeto que nosotros experimentamos con los sentidos que es bello o que es bella? Para Platón, como para Schopenhauer, es porque participan de la idea de belleza, de lo bello, de lo que siempre es bello, es decir, de la idea eterna de belleza. Entonces, el fenómeno que está en este mundo en el que ustedes y yo vivimos, que es el mundo que tiene caducidad, ustedes y yo tenemos duración, pero no somos eternos. Lo interesante es que aún teniendo duración, hay pequeños momentos fugaces en el que podemos contemplar la eternidad, en el que podemos, fíjense, eso es bellísimo. Hay pequeños momentos en los que, hay instantes en los que vemos la eternidad, ¿no? y lo que nos hace decir Platón y Schopenhauer. Ajá. Hay instantes en los que podemos ver la eternidad, la voy a apuntar para que se vaya al Face. Y entonces podemos tener instantes en los que vemos la eternidad si es que el objeto que estamos observando
Ajá. Cuando el objeto que estamos observando está representando de manera adecuada la idea que está detrás del mundo fenoménico. Es decir, y quienes leyeron a Schopenhauer ya esto debe ser mucho más claro, ¿no? El objeto, en este caso, las bellas artes, les beaux-arts, porque ya existe el término, lo crearon los franceses, les beaux-arts. Las bellas artes, tal como ustedes y yo las comprendemos, son una ventana al infinito, para recuperar el término de Diana. Las bellas artes son una ventana a la eternidad, o las bellas artes se vuelven una ventana a las ideas eternas platónicas. Todavía nos falta Kant. Ujú. Cuando Sócrates en el Hipias Mayor, entonces, le pregunta a Hipias, a ver, Hipias, ¿qué es lo bello? En griego le preguntó, ti esti to lo calón, ¿qué es lo bello? Ti esti to calón. A ver, Sócrates, pues algo bello es una cuchara grande hecha de oro. Y entonces Sócrates le dice, ay, este sofista, ¿por qué no te está escuchando lo que te estoy preguntando? Yo te estoy preguntando qué es lo bello. Y tú me respondiste dando un ejemplo de algo bello. Te pregunto nuevamente, Hipias. Ti Tito Calón, ¿qué es lo bello? Es decir, Platón, la pregunta ontológica es, ¿qué es aquello que siempre es bello? Le está preguntando por el ser de la belleza. Es una pregunta súper complicada. Pues pura ontología, es pura metafísica. ¿Qué es lo que siempre es bello? ¿Qué es lo bello? Y entonces, en la primer intento de respuesta de Hipias, que se haya acorralado por Sócrates, dice, bueno, pues algo bello es una cuchara de oro. Dice, sí, vamos a asumir que sí es una cuchara de oro es algo bello, ¿no? Dice, pero yo te estoy preguntando por lo bello, no por algo bello. Dice, pues una doncella. Doncella que entiéndase por doncella, una mujer joven de edad virgen. Eso responde Hipias, ¿no? Dice, algo bello es una doncella. Y Sócrates le dice, bueno, ok, eso es algo, eso es bello, muy bien, pero yo te estoy preguntando nuevamente por lo bello. Entonces el diálogo termina por ético y ya se va sintiéndose muy mal. Y, y Platón lo que quiere mostrar con la pregunta ontológico-socrática es que por lo que él pregunta es por lo que siempre es bello. Es decir, la pregunta va direccionada hacia la idea de lo bello. Si nosotros tratamos de responder al ser con lo que siempre está en movimiento, la cuchara si la fundimos, primero deja de ser cuchara y deja de ser, se le quita la propiedad temporal de belleza. Ujú. Por ejemplo, estos cabrones que cuidan a su carro más que a ellos mismos, ¿no? No, es que mira qué bello mi carro, muy bien, pero si uno agarra una llave y le hace una rajadota al carro, ya deja de ser bello. Ah, muy bien, entonces no era bello. Solo era bello temporalmente. A mí me interesa lo que siempre es bello. La doncella de la que habla Hipias, ¿no? Por ejemplo, deja de ser virgen y para los ojos de Hipias dejaría de ser bella. Ujú. Es decir, que Platón se está preocupando o se está preguntando por lo que siempre es bello, es decir, por la idea de belleza. Ahora, es la tarea del filósofo, que también lo dice de manera sumamente clara Schopenhauer en el libro tercero, pasar los ojos del mundo fenoménico, donde hay fenómenos, esta computadora que estoy golpeando, o el libro, o el celular contra otro libro, etcétera, ¿no? Pasar de este mundo que yo puedo ver con los ojos de mi cuerpo
a la contemplación del mundo que solo se puede ver con los ojos del alma. Esa es la famosa periagoge o la conversión platónica, que solo puede llevar a cabo el verdadero filósofo o la verdadera filósofa, en el caso de Platón, ¿no? Bueno, entonces le sirve perfectamente Platón, porque Platón en el libro 7 de la República dice que estamos como en una especie de cueva. Otras traducciones dicen en una especie de antro o en una especie de caverna. Y entonces llegamos al famoso mito o alegoría de la caverna. O sea, hagan de cuenta que Schopenhauer, por ejemplo, Diana le recriminaría a Hegel que pensando en el espíritu en realidad está haciendo la historia de la caverna. Uh-huh. Para Schopenhauer la tarea del filósofo es salir de este mundo que es perecedero, que tiene duración, que lleva dolor, etcétera, que es una caverna, que no vemos objetos reales, que por ejemplo en el caso de la película, uno ve la figura que se crea con la luz y las manos, y entonces uno podría pensar que es real, ¿no? O sea, un niñito puede decir, ay, mira, sí existe un venado en la pared. No es un venado. El problema es pensar que eso es real. Hagan de cuenta que en este mundo, para Schopenhauer, nosotros somos los niños que creemos que la sombra que se proyecta en la pared es real. Esto no es real. Nada de esto, absolutamente nada de esto es real para Schopenhauer. No puede ser real porque está sometido al cambio, porque son sombras. Lo verdaderamente real es eterno, es puro, es diáfano. Son las ideas platónicas. Ajá, esto es importante. Todavía nos falta el otro ingrediente, que es Kant. Entonces, miren ustedes, dice Platón en el libro, bueno, Sócrates en el libro 7 de la República, está hablando con Glaucón. Aquí es el interlocutor de Sócrates, Glaucón, que por cierto es un hermano de sangre de Platón. De hecho, los dos interlocutores de la República del libro 2 al 10 son hermanos de sangre de Platón, que se llamaron Glaucón y Adimanto. Hay libros, de verdad, para explicar por qué Platón pone a hermanos de sangre a discutir con Sócrates en la República. Bueno, luego les platico. Dice Sócrates, después de lo cual, le está hablando a Glaucón, represéntate, mundo como voluntad y representación, y ahora Platón dice, después de lo cual, represéntate, comparándola con la siguiente estado de nuestra naturaleza con relación a la cultura y a la incultura. Ahora, fíjense, llevamos ya en Platón que ya aparece la palabra representación, ¿no? Y después aparece el estado de nuestra naturaleza con relación a la cultura y la incultura. Es bellísimo esto para nosotros pedagogos. ¿Saben qué palabras utiliza Platón para cultura e incultura? ¿O cuáles palabras utilizó en griego? Paideia y apaideia. La traducción de la UNAM del término paideia es cultura y apaideia, es decir, paideia con prefijo de negación o alfa privativa, es apaideia. Apaideia es sin cultura. Entonces tenemos nuestro estado de naturaleza, represéntate nuestro estado de naturaleza en relación a la paideia y a la apaideia. Imagina, pues, una especie de vivienda subterránea, en forma de caverna, provista de una entrada abierta ampliamente a la luz va a ser el conocimiento, que se extienda a lo ancho de toda la caverna, y a unos hombres que están en ella desde niños.
encadenados por las piernas y el cuello, de modo que tienen que permanecer en el mismo lugar y mirar únicamente hacia adelante, incapaces como están de mover en torno la cabeza a causa de las cadenas que la sujeten. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde a cierta distancia y a cierta altura, y entre el fuego y los cautivos un camino escarpado, a lo largo del cual imagínate que ha sido construido un tabique parecido a las mamparas que se alzan entre los prestidigitadores y el público, como en el teatro, ¿no? Las lámparas que están detrás del espectador y uno solo ve el escenario. Y por encima de los cuales exhiben aquellos sus maravillas. Y el hermano de Platón dice, ya veo. Nuevamente Sócrates, pues ve ahora a lo largo del tabique unos hombres que transportan por encima de esta pared toda clase de utensilios y figuras de hombres o animales, trabajadas en piedra, en madera y en toda clase de formas. Y es de suponer que entre los cargadores que desfilan, unos vayan hablando y otros estarán callados. Qué extraño cuadro describes y qué extraños cautivos, pues se parecen a nosotros. Y en primer lugar, ¿puedes creer que quienes están en semejante situación han tenido de sí mismos o los unos de los otros otra visión distinta de las sombras, visión de las sombras, proyectadas por el fuego sobre la pared de la caverna que tienen ellos enfrente? Es decir, ¿han visto alguna otra cosa que no sean sombras? Sé cómo, cuando por toda su vida han sido obligados a tener inmóvil la cabeza. Es genial esto, ¿no? En Platón. La regla es la caverna. Estamos encadenados a ver algo. Entonces, Platón está sugiriendo que nosotros vamos a asumir que la computadora, que el libro, que el celular, que el reloj son reales porque siempre lo hemos visto, pero no hemos tenido oportunidad de romper las cadenas con las que nacemos. Es decir, que venimos al mundo en estado de ignorancia, de apaideia. Las cadenas representan la apaideia, la incultura o la ignorancia. Y el rompimiento de la cadena implica la salida a la luz, que va a ser el conocimiento. Este proceso es doloroso, ¿eh? Ajá, o sea, de verdad, lastima. Duele pasar de la oscuridad a la luz. Entonces, ¿y qué opinas de los objetos transportados? ¿No habrá sido lo mismo? Es decir, que como siempre hemos tenido la cabeza encadenada, nacemos ignorantes o en estado de apaideia, creemos que los objetos transportados también son reales. Uh-huh. Y dice Sócrates, ¿y si pudieran hablar entre ellos, no crees que al nombrar lo que ven, pensarían estar nombrando las cosas reales? Necesariamente. Entonces yo digo tableta, digo computadora, digo celular, reloj, vaso, etcétera, y creo que estoy nombrando las cosas reales. Es muy interesante, pues para la escolástica, porque resulta que aquello que nombramos no es lo real, o aquello que se nos presenta a los sentidos no es real. Puedo pensar que sé mucho, pero en realidad es pura ignorancia, en el sentido de apaideia, que es una educación vital o esencial. Uh-huh. Bueno, eh, le dice nuevamente Sócrates, es incuestionable, por tanto, que en el criterio de estas gentes, la realidad no puede ser ninguna otra cosa sino las sombras de los objetos fabricados. Es muy claro la posición aquí metafísica de Platón y la de Schopenhauer, en serio. O sea, lo que está diciendo es que creemos que los objetos que son fabricados y que son en realidad sombras, yo lo puedo tocar, digo, oye, pero si aquí está, ¿cómo va a ser sombra? Platón y Schopenhauer dicen, no, pero es que es sombra del mundo real, que es el mundo de las ideas. Lo real no es el objeto fabricado, es la idea que tuvo quien lo fabricó. Cuando alguien lo fabricó tenía una idea. Lo verdaderamente real es la idea. El objeto fabricado es la copia de la idea. Luego entonces, si el objeto fabricado es la copia de la idea, lo real es la idea. Evítate
digamos, el objeto podría servir en ese sentido, ahora sí, como ventana para la idea, siempre y cuando yo esté consciente de que el objeto no es real, sino que lo real es la idea. El objeto es la materialización, es la objetivación, es la representación de la idea. Lo real es la idea, no el objeto. Ajá. Entonces, dice es incuestionable, por tanto, está hablando Sócrates, que estas gentes, en el criterio de estas gentes, la realidad no puede ser ninguna otra cosa sino las sombras de los objetos fabricados. Si yo ahorita aquí hay un tocador enfrente, ¿no? Tengo que dar clases en mi cuarto. Entonces está aquí, ¿no? Y yo ahorita tienen que creer en mí. Me estoy viendo en esa madre, en el espejo. Bueno, si yo fuera de las personas que se la pasan viéndose todo el tiempo en esa madre y se hacen rayos, y se pintan y se ponen uñas para después ponerse otras cositas en las uñas y así un chingo de cosas, y pienso que eso es real, estoy en la caverna. Vivo engañado, vivo en las sombras, dirá Schopenhauer. Si yo creo que lo que se refleja allí es real, son puras sombras. Yo no soy mi cuerpo, para decirlo rápidamente. Yo no soy mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es materia y la materia es lo más opuesto a la idea. Y lo que le interesa a Schopenhauer es la idea platónica, no los fenómenos, no todo aquello que cae dentro del campo de la experiencia sensible de los sujetos. No es real, ¿sí? Aparte que esa idea de estar ahí, o sea, pasar un chingo de horas en el espejo y pintarse para despintarse y bla, 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 saben perfectamente de qué estoy hablando, es pura voluntad. Pero no la voluntad metafísica, sino la otra voluntad de la que habla Schopenhauer, es decir, es puro deseo, que es pura insatisfacción, o puro deseo no cumplido en el mundo real. Pensemos, por ejemplo, en el propio Sócrates. Nietzsche se refiere a Sócrates como el antigriego por excelencia, en un texto bellísimo que es El crepúsculo de los ídolos. ¿No? Entonces dice, ¿no ven a los griegos en sus esculturas? Altos, fuertes, rubios, cuerpo tonificado, unas cosas únicas, ¿no? Pinches griegos, muy bien. Y después no ven a Sócrates, chaparrito, pelón, descalzo, panzón, borracho, ¿no? Y resulta, dice, eso lo hace el más antigriego, ¿no? A Sócrates. Pero Schopenhauer, para él es lo contrario, ¿no? Porque Sócrates habría cultivado su ser mismo, que es el alma. Uno no es su cuerpo, sino su alma. Pensar que somos cuerpo es apaideia. Cultivar nuestra alma, es decir, el ejercicio ascético, que está en el libro cuarto del mundo como voluntad y representación, es paideia. Si hay podríamos obligar a hacer una filosofía de la educación en Schopenhauer, ¿eh? Por supuesto, si está defendiendo la idea platónica y su lectura que hace de Platón es la defensa del alma frente al cuerpo, hay una filosofía de la educación sustentada en la paideia del alma, no en el cuerpo. Porque el cuerpo es pura sombra, es materia, es fugacidad, tiene duración. ¿No? Muy bien, entonces, dice, esas personas tienen el criterio de que lo que ven es real, pero dice, son puras sombras. Ujú. Y responde el hermano de Platón, de toda necesidad. Bueno, después, con esto termino la parte de Platón. Dice Sócrates, considera ahora, Glaucón, lo que les pasaría si fuesen liberados de sus cadenas. Chachán, pasaríamos a la país.
Bueno, ¿dónde estaba? Ah, curados, ¿no? Dicen, considera ahora lo que les pasaría si fuesen liberados de sus cadenas, las cadenas de la ignorancia, y curados de su error. Les decía como si la apaideia fuera un estado de enfermedad, evidentemente enfermedad del alma. Eso es bellísimo en la antigüedad, todavía se mantiene hasta Plutarco, hasta una obra que a ver si en un año la ponemos en el programa, Lore, se llama El banquete de los siete sabios. Está inspirada en el banquete de Platón, ¿no? Que dio lugar a un género incluso de obras que se llaman los eroticoi logoi, o discursos eróticos. Entonces, hasta desde Platón hasta Plutarco, está esta idea en Plutarco en la obra que se llama El banquete de los siete sabios, esta idea de que el alma puede estar enferma y la enfermedad se llama apaideia o ignorancia. En todo caso, cuando uno tiene paideia, el alma tiene salud. Ujú. Muy bien, entonces, considera lo que les pasaría si fuesen liberados de sus cadenas y curados de su error, cuando en consonancia con su naturaleza les ocurría lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y forzado de repente a ponerse de pie, a volver el cuello, a andar y levantar sus ojos a la luz, ¿ven? Y cuando al hacer todo esto sintiera dolor y no pudiera, por estar encandilado, contemplar todas las palabras que hemos dicho, contemplar aquellas cosas cuyas sombras veía antes, es decir, ¿qué pasaría si pudiéramos soltar a estos hombres de las cadenas, que son las cadenas de la ignorancia, y lo volteáramos, lo obligáramos a voltear hacia la luz? Sentiría dolor. Ajá. ¿Y qué pasaría si hagan de cuenta que lo obligamos a que vea la luz y sienta dolor? Porque bueno, la vista estaba acostumbrada a las sombras y de repente ve la luz, pues el golpe es lo que va a ocasionar el dolor. La pregunta que sigue es interesante. ¿Cuál sería, según tú, Glaucón, su lenguaje si le dijera a alguien que antes no veía sino bobadas y que es ahora cuando hallándose más cerca del ser y con la cara vuelta a realidades más auténticas, ve con mayor rectitud y si en fin se le fueran mostrando los objetos que pasan, obligándole a responder a las preguntas que se le hagan sobre lo que cada uno de ellos es? ¿No crees que estarían aprietos al punto de parecerle lo que antes vio más verdadero que lo que ahora se le muestra? Y Glaucón dice, con mucho, Sócrates. Y dice Sócrates, y si se le forzara a mirar la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos, que son los ojos del alma, y que se apartaría de allí para volverse a aquellos objetos que es capaz de contemplar, es decir, los de los sentidos, y que los tendría por más perceptible en verdad que los que se le muestran? Así es decir, que hay una especie, hay un tipo de individuos, de personas que, ¿cómo decirlo? Que los obligamos a pasar de un estado de apaideia a un estado de paideia, a un estado de ignorancia a uno de conocimiento. El proceso es doloroso. Ustedes lo saben. Han tenido que hacer un montón de sacrificios para llegar hasta octavo semestre, probablemente unos más que otros. Los que estudian y trabajan saben lo doloroso que es poder terminar una carrera, lo que implica releer textos, tener que ir al diccionario cada rato, desvelarse, entregar ensayos, mal comer, etcétera. Lo que dice Platón es completamente cierto. El paso de la paideia es doloroso. Por eso dice, pues ¿no crees que estaría natural que muchos no soporten la visión de la luz y regresen a las sombras por estar más acostumbrados a las sombras? Es decir, por haber pasado más tiempo en la paideia. Sí, por supuesto. Y seamos sinceros, aún estando en la universidad, muchos eh, eh,
eligen estar aún, o sea, yendo a la universidad, eso no quiere decir que estén en la luz, ¿no? Pueden mantenerse en la universidad concebida como caverna, que creo es interesante. Pero es otro tema. El chiste ahora es ver que es la costumbre de estar en la caverna la que impide que puedan llegar a las sombras. Esto es importante porque Schopenhauer dice exactamente, tiene toda la razón Platón. Ajá, y lo dice en el parágrafo. Ahora vamos a Schopenhauer. Lo dice Schopenhauer al final del parágrafo 31. Miren lo que dice Schopenhauer. Los que lo leyeron lo van a reconocer rápidamente. Dice Schopenhauer, parágrafo 31. Platón con Leibniz. No, perdón. Entonces, no solo se hubiese dejado de comparar continuamente a Platón con Leibniz, con el cual no se comparece su espíritu, ni tampoco se le hubiese comparado en absoluto con un célebre señor todavía vivo, que se refiere a Jacobi, como si se quisiera caricaturizar a los manes del gran pensador de la antigüedad, que es Platón, sino que en general se hubiese avanzado mucho más, o más bien no se hubiera retrocedido tan ignominiosamente como en estos últimos 40 años. No nos hubiéramos dejado burlar hoy por este o mañana por aquel cabeza de chorlito, se refiere a los filósofos alemanes. Es decir, para poner el contexto, lo que está diciendo aquí Schopenhauer es que si la humanidad le hubiera hecho caso a los dos más grandes pensadores que son Platón y Kant, no estuviéramos retrocediendo tanto en nuestra época con la filosofía alemana. Bueno, no nos dejaríamos burlar por cualquier cabeza de chorlito que tan pomposamente se anunciaba y no se hubiera inaugurado en Alemania con una bufonada filosófica que se representaba sobre la tumba de Kant. Es Hegel. Hegel es una bufonada. Ante el justo sarcasmo de otras naciones que no le sientan nada bien a los adustos e incluso embarados alemanes. Por el público, esto es lo que me interesa, pero el público de los auténticos filósofos es tan escaso que hasta los discípulos llamados a comprenderlos tardan siglos en aparecer. Y dice lo siguiente, muchos, está citando a Platón directamente, muchos llevan el tirso, pero pocas son las vacantes. Eso está en el Fedón. Y después cita algo precisamente de la República, del libro precisamente que yo leí, el libro 7. La filosofía se ha desacreditado porque no la cultivan quienes son dignos de ella, sino bastardos que suplantan a sus legítimos herederos. Bueno, ahí está todo el carácter de Schopenhauer, ¿no? Cabezas de chorlito, bufonadas, y ya aquí, ya uno se lo imagina verdaderamente enojado, ¿no? Hay quienes no son dignos de la filosofía y estos son unos bastardos que ocupan el lugar de los legítimos herederos de la filosofía. Bueno, si mezclamos esto que dice Schopenhauer en el mundo como voluntad con lo que dice Platón en la República, quiere decir que no todos van a lograr el paso a las ideas, a lo real. La filosofía te va a ayudar a eso, a que puedas pasar de las sombras, a que pienses que el cuerpo, que la materia, que lo que ves es real, que el estado, uy, qué logro del hombre es el estado, y veas que lo verdaderamente real son las ideas. En este caso, las ideas platónicas, en tanto son eternas. Tú elige o duración o eternidad, o eliges al hombre o una vida de Dios. Que así es la última carta de Epicuro, ¿no? Evidentemente el creador del epicureísmo, la filosofía del placer. Si vivo filosóficamente, podré vivir como un Dios entre los hombres. ¿Cómo poder vivir, cómo poder ser un Dios entre los hombres? Lo primero, no te tomes en serio las cosas de este mundo. Son fugaces, nada de esto es real. La ropa que te compres, que te costó un chingo de lana, no es real. Tú no eres
la pinche marca, ¿no? Ahí. No eres el restaurante de Santa Fe, de Polanco, de Lomas o yo qué sé, ¿no? No somos nada de esas cosas. Nada de eso es real, ¿no? El placer sexual, las conquistas pasionales, por ejemplo, Schopenhauer, eso sí lo dice muy bien Fernando Savater, Schopenhauer es uno de los únicos filósofos que habla de la sexualidad, del problema, en todo caso, que representa la sexualidad para el hombre. Ajá. La fama pasional, por ejemplo, las conquistas amorosas, nada de eso es real, ¿eh? Nada de eso es real, dice Schopenhauer. Porque, bueno, como dice Sabater, siquiera Schopenhauer toca el tema. La mayoría de los filósofos, dice Sabater, son asexuados, lo cual me parece cierto. Pues como consideran que la filosofía le hace la razón, Rodolfo, ¿en qué libro Sabater toca eso? está en el video en el que presenta al Shopi. Ah, ok, ok. Ujú. Que Gracias. me parece que lo compartió Lore, ¿no? Sí, se los Sí. compartí en el grupo de WhatsApp. Ajá, ahí lo dice. ¿Sabes, Iván? Si te llama la atención, hay un filósofo francés del siglo pasado que es como de esos pensadores así que es difícil leerlos porque está entre Nietzsche, está entre Schopenhauer, que se llama Cioran. No sé si a lo mejor algunos han escuchado o leído algunas obras. Sí, sí, lo he escuchado, pero no he leído. Sí, Es Emile seguramente. Cioran, ¿no? Emile o algo así. Ándale, Ok. Emile Sí, sí. Michel Cioran. Probablemente él te pueda gustar, está en la misma línea eh, de, de Schopenhauer. Gracias. Gracias, Rodolfo. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, pues sí, Schopenhauer dice, y de hecho ya está antes en Spinoza, créanmelo. Y no está en la ética, está en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que es un librazo, esa pinche obra de Spinoza, un jovencito con una lucidez impresionante, ¿no? En el que dice, los grandes errores del hombre es creer que el dinero, que el placer, o bueno, él dice que la fama sexual y el apetito amoroso son reales. Ese es el peor error, lo peor que le puede pasar, pensar que eso es real, ¿no? Schopenhauer, que por cierto admiraba mucho a Spinoza, tiene una pequeña historia de la filosofía, ya que no deja de elogiar es a Spinoza, este, sí, no es que Spinoza, ¿cómo no enamorarse de Spinoza, no? O sea, es impresionante. Ujú. Entonces, lo que dice es que lo que está diciendo Schopenhauer en el pasaje que leí, de los bastardos, de los herederos ilegítimos de la filosofía, son aquellos que piensan que lo que vemos es real. El verdadero filósofo tiene, según Schopenhauer, siguiendo a Platón, hasta ahorita vamos con Schopenhauer, Platón, es que lo que vemos no es real. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que vemos sensitiva o fenoménicamente o a través de los sentidos, o sea, lo que vemos no es real, pero hagan de cuenta que puede contribuir a ver lo que es real y es la obra de arte. Voilà. Llegamos, porque la obra de arte es un cuadro y uno diría, no, pero el cuadro no es real. El cuadro no, pero lo que está representado ahí, mundo como voluntad y representación, Vorstellung, es la palabra en alemán, ¿no? Y Foa o for es una preposición que implica una acción hacia afuera. Por eso lo representado se representa externamente, necesariamente. Valga la cacofonía. Entonces, hagan de cuenta, yo veo el pinche cuadro ahí y sé que el cuadro, el marco, el lienzo, la pintura, etcétera, no son reales. Pero lo que se representa en el cuadro sí que es real para Schopenhauer. Ojo, entonces, ¿todo el arte es real para Schopenhauer? No, no, no todo. Y aquí se pone interesante la cosa, porque Schopenhauer dice es que hay unos que van a ver el cuadro y piensan que esa madre es real. Míralos. Van a los museos, están todo el domingo, ¿no? Hay gente que dan camionetotas y de ahí se van a comer a restaurantes, ¿no? Y así, muy cultos y toda la cosa, pero creen que lo que ven no es real. Schopenhauer dice, no saben ni ver arte.
el arte es una ventana hacia la eternidad. Todo el arte, oye Rodo, pero todo el arte, no todo el arte. Déjenme poner este ejemplo. Voy a recurrir a obras que estoy casi seguro que ustedes han visto. ¿Alguien ubica con perfección el cuadro que pintó Francisco de Goya de su mujer, de su amante, de hecho, que se llama La Maja? El cuadro se llama La Maja de Goya, que es una mujer, está recostada como en un sillón, desnuda. Uno de sus brazos, el brazo izquierdo, está tocando su cabello. ¿Ubican el cuadro? Está como en un sofá o algo así. Está en un sofá. Ah, sí. Si no, dejen. Yo ya lo googleé. Ok. ¿Puedes compartir tu pantalla para que lo veamos? ¿Es posible? A ver, voy a intentar. Ok. Ajá. No, creo que no. Bueno, es que desde el celular no sé muy bien cómo hacerlo. A ver, dejen si yo lo puedo hacer para que lo veamos. Todos el mismo. Creo que ya lo estoy compartiendo, no sé si se vea. Sí, ya se ve. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, enfoquémonos en la que está hasta arriba, donde está desnuda. Esa mera. Ok. Bueno, entonces dice Schopenhauer. Fíjense, ya llegamos a Schopenhauer, pero de Platón. Esto ayuda bastante. Ustedes confíen. Entonces, tenemos. Nosotros percibimos al mundo como caverna, es decir, fenoménicamente, ¿no? Es decir, solo por los sentidos. Entonces, no percibimos el mundo real, porque lo real es lo eterno, o lo real son las ideas, todavía entre Platón y Schopenhauer. Perfecto. Ahora, yo puedo ir al Museo de Madrid, en este caso, y entonces me encuentro con La Maja, con el cuadro de La Maja de Goya, esta mujer, ¿no? Que pintó Goya, su amante. Y yo veo el cuadro y sé que el cuadro no es real porque lo percibo por los sentidos. Esa es razón suficiente para saber que lo que estoy viendo no es real, que lo pueda percibir sensitivamente. Yo creo que esto ya está quedando, ya es claro, ¿no? Estoy en pura caverna. Ahora, dice Schopenhauer, sí, pero en el caso del arte, que son sobre todo, o sea, el arte representativo, y en este caso el arte pictórico, puede contribuir porque yo sé que el cuadro no es real, pero lo que se representa, Vorstellung, es real. Ujú. Entonces, maestro Schopenhauer, la maja de Goya sirve y lo va a ver Schopenhauer y primero va a sentir asquito, va a decir, no. ¿Es arte? Sí. ¿Por eso el arte que nos ayuda a ver lo eterno? No. Para Schopenhauer, ese cuadro bellísimo que estamos viendo ahí, es arte, pero no es un arte que nos ayude a pasar de lo sensitivo, de lo fenoménico, de lo experiencial, a lo real, a la idea, a lo eterno. ¿Por qué? ¿Quién se anima a dar su interpretación? ¿Por qué Schopenhauer, según lo que hemos dicho hasta ahora, diría que la maja de Goya es arte, pero no es un arte que nos lleve a lo eterno, a la idea, a lo real? Pues yo creo que como, o sea, ya habías mencionado, ¿no? Si separa justamente todas estas ideas sobre la sexualidad, eh,
pues entre ellas sería eso, ¿no? Que este cuadro pues tiene una representación sexual y que tal vez pues no va más allá según sus ideas de Schopenhauer. Entonces, Ujú. no lo sé, o sea, lo único tal vez que yo podría interpretar es un poco la mirada, ¿no? La mirada tal vez sí podría tal vez llevarte a tal vez algo que, o como lo mencionábamos en clases pasadas, ¿no? Lo sublime o algo así, pero sí yo tampoco pensaría que tiene una interpretación que te lleve hacia algo más profundo. Bien, en el caso, gracias Iván por animarte, en el caso de Schopenhauer, casi llegas, tiene que ver con la sexualidad, porque Schopenhauer considera, fíjense qué cosa, que uno puede, un hombre o una mujer, eso no importa, y ponerse frente a la maja de Goya y decir que es bello, y adivinen qué dice Schopenhauer, despertar en mí el apetito sexual, que después de ver el cuadro de esta mujer desnuda, yo tenga el deseo de estar, o quien esté viendo tenga el deseo, se active, se despierte en él el apetito sexual. Lo mismo, supongamos, si viéramos, por ejemplo, alguna escultura o alguna pintura en el que fuera un hombre desnudo, ¿no? Entonces Schopenhauer dice, hay técnica, hay una técnica del color, una técnica, una teoría del color, etcétera, etcétera. Sí, es arte, técnicamente, metafísicamente no. Metafísicamente no es arte porque afirma el cuerpo y el cuerpo es deseo, el cuerpo es voluntad y la voluntad es frustración, frustración es aburrimiento, aburrimiento es desesperación, desesperación es negación de la voluntad de vivir. Es arte sí, pero no me sirve. Por ejemplo, porque afirma los sentidos, afirmaría la corporalidad. Vamos al otro ejemplo. Diana, ahora podrías buscar, si eres tan amable, algún cuadro de bodegones o Sí, ponerle, bodegones. ajá, o bodegones y aparte de naturaleza muerta. Bodegones, espacio, naturaleza muerta. Perfecto. Vamos a quedarnos con el primero de la esquina S, ¿no? Muy bien, ahora todos vamos a enfocarnos en estos que se llaman bodegones o naturaleza muerta. Todos los hemos visto. ¿Cuál es el origen de los bodegones o de los cuadros de la representación pictórica que se llama naturaleza muerta o la representación de la naturaleza muerta? Tiene que ver con los monjes, con la vida en los monasterios o la vida monástica. Resulta que cuando nace la vida monástica en el siglo IV de nuestra era, un monje pues, se pone a hacer reglas, ¿no? ¿Cómo van a vivir todos esos monjecitos ahí en los monasterios, la vida monástica? El creador de esas reglas se llama San Benito, son las famosas reglas de San Benito. Eso se consigue. Hay buenos libros ahí en la central. Y entonces una de las reglas es la martirización del cuerpo. Esto es muy importante para Schopenhauer. Yo lo sé por Schopenhauer, de hecho, porque resulta que una de las formas de salir de la caverna es el ascetismo del sacerdote. La segunda forma es el ascetismo del artista. Y la tercera forma es el ascetismo del filósofo. Entonces, eh, a Schopenhauer le da like al sacerdote, al genio artista y al filósofo, porque los tres, considera Schopenhauer, niegan el mundo. Y entonces, si agarramos la vía del sacerdote, llegaríamos a la vida monástica y resulta que una regla es la martirización del cuerpo. Bueno,
Ahora, la martirización del cuerpo en cuanto al ayuno implicaba que ayunaban durante varios días, de verdad se dejaban sin comer estos cuates hasta que para reforzar el ejercicio espiritual o la ascesis, que es la negación de la voluntad de vivir, tan importante para Schopenhauer, consiste en sentar en una mesa a todos los monjes que tienen un montón de hambre, están ayunando desde hace días, y ponen sobre la mesa vino, uvas, manzanas, peras, aquí no lo no se ve, pero carnes, ¿no? Las viandas, decimos, etcétera. Entonces están ahí las carnes y las frutas dispuestas y ellos se ponen frente a eso que representa el placer del cuerpo, pero lo niegan. Ese es un ejercicio espiritual que Schopenhauer recomienda para no sufrir en este mundo. Tienes que martirizar al cuerpo. Déjate sin comer y ponte comida y no la comas. Después, con el tiempo, esto va a evolucionar y ya no van a poner la comida ahí física, sino que la empiezan a pintar y las ponen en las cocinas, que es donde comían los monjes. Y de ahí va a mudar a los restaurantes, por ejemplo. ¿Por qué esto es arte, pero no es arte que nos ayude a contemplar lo eterno que estaría representado u objetivado en la pintura? Es arte, por supuesto. ¿Por qué creen que el bodegón no serviría como la representación pictórica de mujeres desnudas? Yo creo que también, por ejemplo, una de las finalidades de la pintura de bodegón era eso, ¿no? Representar también los estratos sociales, ¿no? Y pues ahí justamente no rompe también con estas ideas con las que Schopenhauer pues simpatizaba, ¿no? El hecho de que no todo eso no formaba parte de lo espiritual, ¿no? Y el que ya tenga una representación social y hasta estratificada, el hecho de pintar bodegones, pues rompe con esa idea, ¿no? Ya no lo vuelve como algo más sensible, ¿no? Lo pienso así. Está muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Iván. ¿Por qué creen? Eso está muy bien, digamos, lo que mencionaba sobre lo espiritual. Pues en realidad es muy similar a lo que les comentaba con la maja de Goya, es porque despierta el apetito. ¿No les ha pasado que van por la calle y ven una imagen, una representación de alguien comiendo, por ejemplo, y dicen, ah, ya me dio hambre? A mi hermana le pasa un bueno, va manejando y ve una imagen de Coca-Cola y dice, ay, vamos por una Coca. O a lo mejor ustedes son algunos de esos. A mí me pasa, pero con la chela. Yo la veo y digo, ay, güey, una cervecita. ¿Sí? A todos seguro nos pasa con diferentes cosas. Algunos con ropa, otros con maquillaje, otros ven una película donde están durmiendo y les dan el sueño, o les da sueño, etcétera. Eso es lo que dice Schopenhauer. Todas esas cosas, algunas de ellas podríamos decir que es arte, perfecto, pero afirman el cuerpo. Es arte, pero no es un arte que nos ayude a salir de la caverna y nos ponga en camino hacia las ideas eternas. Ujú. Ahora, por ejemplo, y con esto vamos a terminar, yo creo que mejor esta semana, esta clase nos vemos con Platón Schopenhauer y la próxima Kant Schopenhauer, porque la crítica de la razón pura no se explica en 15 minutos. Vamos a ver entonces qué arte sí puede servir. Ajá. Hablando solo en la clase hoy de pintura, dentro de 8 días va a ser con música. Diana, ¿nos harías favor ahora de buscar La Tentación de San Antonio? A ver, bueno, si quieres, La Tentación de San Antonio, la de Dalí, no, la de, ay, Lore, ¿te acuerdas quién hizo el tríptico del infierno? ¿O alguien se acuerda? Este, ¿Cómo? no, espera. Es de la escuela que decimos del norte de Europa. ¿El Bosco? Ay, Dios. Gracias, muchas gracias. El Bosco. Fue Víctor, ¿verdad? El que nos dijo. Sí, yo. Gracias, sí, en el Bosco. Ok, oh, bro, imagínate, Víctor, un tatuaje así, ¿no? Tatúame a una obra del Bosco.
Estaría bien chingón. De hecho es una buena idea, ¿no? Se ve doloroso. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, mira, Diana, ¿nos harías favor de poner... bueno, vamos a ver la que dice Museo del Prado, abajo en la segunda línea, la segunda, entre la que está entre los dos trípticos. Perfecto. Muy bien, entonces. Ahí está. Ahí está. Bellísimo esto del Bosco, ¿no? ¿Qué tenemos en esta obra del Bosco? ¿Por qué está así? Cumple con las reglas, ¿no? Que pone en su metafísica de lo bello Schopenhauer. Eh, eh, todo lo que ven ahí es una representación fiel de la concepción que tiene Schopenhauer del mundo. Ujú. Eso está perfecto, esto del bosque. Ese cuadro es perfecto para Schopenhauer. Eso es el mundo. Eso sería lo más cercano a la caverna de Platón. Lo interesante es que nosotros queremos que esto es real. Entonces, precisamente para no vivir como todos los otros seres, que de hecho sí es, ¿no, Diana? Pues está de la chingada, o sea, es eso es horrible, ¿no? Este, mm, este santo, San Antonio, pueden buscar después, como se dieron cuenta, también lo pintó Leonardo Carrington, también es muy famoso el cuadro de Dalí, pero de todos, para mí este es el mejor, el de El Bosco, ¿no? Creo que El Bosco y Schopenhauer pueden percibir toda la fealdad que hay en este mundo, y la pinta, y el otro la filosofa. Ajá. Lo lamentable es que creen, siguiendo a Platón y a Schopenhauer, que esto es real. Los bastardos, herederos ilegítimos de la filosofía filosofan sobre esto. Entonces, el filósofo, en el caso de Platón, y en el caso de Schopenhauer, el sacerdote, que aquí está representado con San Antonio, o el santo, el genio o el filósofo, pueden salir de este mundo. Pero ¿cómo? Lo enfaticé leyendo a Platón y a Schopenhauer, con la contemplación. ¿Cómo se dice contemplar? O a qué está ligada la contemplación en Platón. Fíjense, la palabra es teoría. La palabra teoría aparece por primera vez en la República de Platón, ¿eh? ¿Qué quiere decir teoría? Es una palabra muy linda, de hecho. Teos. Y nosotros hacemos teoría pedagógica. Teoría está compuesta por teos, que es Dios, en este caso, ¿no? Dioses, vamos a poner, esto es un problema, porque también puede ser de divinidad, depende de traducciones. Por eso se vuelve importante leer en buenas editoriales, ¿no? Porque no es lo mismo Dios y divinidad, por supuesto que no es lo mismo. Bueno, y entonces teo, si se dan cuenta, se une a la palabra oría, y oría viene del griego orao, y orao es ver. Literalmente teoría es la visión de Dios. Por eso decimos que el trabajo teórico, propiamente en filosofía, ¿no? Es la contemplación de lo divino, es ver a Dios. De ahí que los cristianos tomen de Platón el orao, oración, orar. Orar no es lo que hace la gente hoy, pedir cosas. Ay, Diosito, que baje 10 kilos, que me dejen de gustar las gorditas de carnitas, ¿no? Y nada más le piden cosas y cosas absurdas. ¿Quién pediría eso? O sea, en su sano juicio, ¿quién pediría eso, no? Orar es ver a Dios. Que el pan no engorde a huevo. Sí, sí, sí. Así tengo un amigo que
fue a jurar con el padrecito. Dije, ¿qué, güey, ya no vas a tomar o qué? Y dice, no, güey, fue a jurar que ya no voy a, ya no voy a cenar. Así, ¿no? Entonces, no, Iván, estamos bien. Sí, No, o sea, que entonces, no engorde la chela, porque también ya, no, sí, a sí, huevo. No, sí, entonces, ¿no? estamos bien. Bueno, ya, porque eso es muy del cuerpo, y entonces a Schopenhauer no le gustaría. El chiste, entonces, perdón, el chiste es que lo que tendríamos que hacer, según Schopenhauer, es ver este cuadro del Bosco y ver lo que está detrás del cuadro. ¿Qué está detrás del cuadro del Bosco? La contemplación de Dios, la negación de este mundo. Este cuadro creo que ilustra perfectamente el cometido de Schopenhauer. Y el que sigue, con el que estaremos terminando la clase de hoy. Lore, sería conveniente, si puedes, buscar estas pinturitas que utilizamos para la clase de hoy y compartirlas para los que no estuvieron, pues ahí que se den una idea, ¿no? Sí, sí, las voy a buscar. Muchas gracias. La última, ¿nos ayudas, Diana? Colocando, fe, no, o bueno, virtudes teologales. Vamos a ponerle pintura. A ver si así. Órale, virtudes teologales para colorear. Son mis recomendaciones, no, no es cierto. Sí, está chido. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ay, te vas a enojar conmigo. No, es que sí, yo dije teologales. No, las teologales son fe, esperanza y caridad, pero no me interesan las teologales ahorita. Son las virtudes cardinales. Sí, las teologales son fe, esperanza y caridad, pero revisemos mejor virtudes cardinales. Ujú. Perdón, ¿eh? Ok. Nos vamos ahí. Eh, a ver si funciona la tercera en la primera línea de izquierda a derecha. Perfecto. Gracias, Diana. Ujú. Muy bien. Ujú. ¿Y es esa? Eh, estoy, estoy analizándola rápidamente. No, probablemente esta no nos sirva. Déjame ver la de abajo. A ver la que dice de Cherubino Alberti. Probablemente esa nos sirva más. Ok. Ujú. Bueno, ¿cuál es la idea de Schopenhauer cuando revisa pinturas? Y es que él también tuvo, como hizo muchos viajes, lo que nos platicaba Lore hace 8 días, pues él vio los cuadros, ¿no? Y algo importante es que pudo ver las esculturas ahí mismo. Bueno, les explico rápidamente, ¿no? Para poder acabar a tiempo. Uno ve los cuadros de las virtudes cardinales y entonces la idea es que yo pueda ver en la representación pictórica o en la objetivación de la idea eterna, hagan de cuenta que ¿dónde se une la duración y lo eterno? En la obra de arte. Exactamente.
Es que es bellísimo, ¿no? Sinceramente, ¿dónde se une el instante y lo eterno en la obra de arte? Pero en la obra de arte ahora sí la que nos permite ver, es como si la obra de arte fuera una ventana en la que la abrimos, nos asomamos y vemos lo eterno. Es pura mística. Y así se va a referir Schopenhauer a Nietzsche. Después de Schopenhauer vamos con Nietzsche. Si Schopenhauer pudo ver el misterio del mundo, el esteta, el que, el que aprecia la obra de arte, puede ver el misterio del mundo. Después no lo va a poder expresar, ¿eh? No es algo que uno vaya y le platica a los demás, oye, vengo de ver el misterio del mundo. No, 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 no sabes. No se puede. Es la experiencia mística. De ahí que sea muy cercana la experiencia mística a la experiencia estética. El lenguaje humano se queda corto. Tenemos que recurrir al como sí. ¿Cuál es una definición de experiencia mística cercana a la experiencia estética? Ahora ya estamos hablando de misticismo. Pues es, por ejemplo, piensen ustedes en un sueño perfecto. Tuve un sueño perfecto, el mejor sueño que se puede tener. Y entonces te despiertas después de tener el sueño perfecto, pero eres mudo. Es como, la experiencia mística es como tener el sueño perfecto y ser mudo. La definición no es mía, es de un santo, Dionisio Areopagita. San Dionisio de Areopagita, en un libro que se llama Los Nombres Divinos. Él está hablando de la experiencia mística, por ejemplo, ver a Dios y después expresar a alguien, cómo sería la experiencia de tener un contacto con Dios, que sería la experiencia mística. No hay, el lenguaje humano no alcanza para tal cosa. Nietzsche va a decir exactamente lo mismo, dice, la experiencia mística es la experiencia estética. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo poder llegar al éxtasis de la experiencia mística, experiencia estética? Yo veo el cuadro de las virtudes cardinales y, por ejemplo, veo que una virtud es la valentía. Si uno pudiera apreciar el cuadro que estamos ahí, que tenemos en la pantalla, si lo pudiéramos apreciar de frente, podríamos darnos cuenta que una de estas mujeres tiene una tiara. Todos ubicamos, ¿no? Tiara, como una, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la palabra no mamona de tiara? Diadema. Diadema. Diadema, exacto, ¿no? Pero, digamos, la palabra sí mamona es tiara. Entonces, pues, vemos a estas mujeres y vemos que una tiene una tiara y en el punto alto de la tiara tiene un león. Entonces, el león es la representación pictórica o la objetivación de la idea eterna de valentía. Hagan de cuenta que uno pone un león, pero no para que veas al león, sino lo que representa en nuestro mundo al león, es decir, la valentía. La valentía es lo que es eterno, pero se puede representar fenoménicamente con el león. No estoy viendo al león, estoy viendo o puedo ver la idea eterna de valentía. ¿Cuál es otra de las ideas, perdón, de las virtudes cardinales? La templanza. La templanza, la moderación, el mezzo. Por ejemplo, en las voces se clasifican y una voz es la mezzo soprano. Mezzo es medio, ¿no? Entonces, mezzo, con doble Z, pues italiano, mezzo soprano. Hace alusión a la templanza. Y entonces uno ve la tiara y dice, a ver, descubramos. Y resulta que hay una tiara que es un circulito, una esfera, más bien es una esfera, y en el interior pintaron agua. Y el agua que está dentro de la esfera está calma. El, la pequeña esfera que corona la tiara y que en su interior hay agua, y el agua se mueve tranquilamente de un lado a otro, representa otra cosa.
a la idea eterna de templanza. Se vuelve complicado porque Schopenhauer, aquí también hay pedagogía, o por lo menos educación, nos está enseñando a ver. Probablemente hemos estado en presencia del eterno, pero no hemos sabido leerlo. Es una pregunta que se va a hacer Gadamer después. ¿Cómo leer el arte? Fíjense, no ver, ¿cómo leemos el arte? ¿Qué pasa cuando abro mis ojos y veo una pintura? Probablemente la leo como leo un texto, dice Gadamer. De arriba para abajo, de izquierda a derecha. Es muy interesante. Por eso probablemente no podamos apreciar el arte japonés, porque ellos leen y escriben diferente de nosotros. Su mirada es distinta. Hay todo un análisis, ¿no? Y entonces hay otra mujer, que acá, por ejemplo, no sabría cómo, en dónde tendría que estudiarlo. Es una mujer que tiene los pechos de fuera y en cada pecho está amamantando a dos niños pequeños y hay otros esperando, ¿no? Y finalmente, una mujer que parece que no te está viendo, parece que no vea un punto fijo, como si tuviera la mirada perdida. Y después nos vamos a su peinado y resulta que su peinado es justo a la mitad. Ella es la que representa la virtud por excelencia, la justicia. El hecho de que pinten, por ejemplo, los maestros del Renacimiento italiano y después del Barroco español, a las mujeres como no viendo a un lugar en específico, ven, la justicia, cuando es la justicia, la idea eterna de justicia no ve a uno para dejar de ver a otro. Eso es la justicia mexicana. Pero la justicia metafísica de Schopenhauer se representa en la obra de arte cuando la mujer no ve a nadie. Y eso lo logran, por eso son los maestros, ¿no?, del Renacimiento. Y después, ¿cuál es el otro guiño? ¿Cuál es la otra ventana que abrimos para ver la idea eterna de justicia? Está representada en el peinado de la mujer. Su peinado es justo a la mitad de la cabeza. ¿Ven? Es justo, es justa, es armónica, es simétrica, partes iguales. Eso es ser justo. Entonces yo puedo verlo y si leo correctamente, si veo y leo correctamente la obra de arte, podría estar abriendo la ventana y ver lo eterno en el arte. Por eso dice Schopenhauer, hay que tener cuidado con la manera en la que vemos, con la que pasamos del mundo fenoménico al mundo real, que es por medio de la objetivación de la idea en la representación dentro de la obra de arte. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Fue más o menos claro? Díganme que sí. Sí, fue claro. Sobre Muy todo, bien. así, creo que se me hace más interesante analizarlo con ejemplos, así, no sé, está muy interesante. Sí, tienes razón. La verdad es que yo hubiera pensado en eso. Bueno, a ver cómo podemos hacerlo dentro de 8 días. Hoy quise que fuera Platón, Schopenhauer, pintura, y dentro de 8 días va a ser Kant, Schopenhauer, música. Bueno, entonces, pues sigan leyendo El mundo como voluntad y representación, el tratado tercero, y listo. Nos vemos dentro de 8 días.